Vale, esto va a ser largo y probablemente incómodo, pero necesito escribirlo como si estuviera sentada a las 3 de la mañana en la cocina, con el móvil apoyado en la taza de café frío, intentando entender en qué momento empecé a normalizar que me doliera conocer a alguien. Tengo 34 años, soy de Valencia, trabajo demasiado, duermo poco y llevo tiempo saliendo con hombres, porque se supone que es lo que toca cuando ya has arreglado lo básico de tu vida y te dicen que ahora solo falta el amor. No estoy desesperada. No busco que me mantengan ni que me salven. Busco algo sencillo. Respeto, curiosidad real, una conversación que no se sienta como una entrevista o un favor. Después de varias citas fallidas, de esas en las que el tipo llega tarde, habla de su ex durante 40 minutos o te mira como si te estuviera evaluando para un puesto que no solicitaste, apareció él. Y apareció como aparecen las personas en las que quieres creer. No de golpe, no haciendo ruido, simplemente estaba ahí. Nos conocimos en una terraza del Carmen, un sitio normal, sin luces bonitas ni promesas implícitas. No me deslumbró con frases ensayadas ni con esa seguridad forzada que huele a coaching barato. Me preguntó qué quería beber y cuando pedí café solo, levantó la ceja y sonrió como si hubiera anotado algo importante. Recordaba qué café me gustaba. No interrumpía. Sabía escuchar de una manera que me hacía decir más de lo que pensaba. Y eso fue lo primero que me desarmó. No me habló de sí mismo como si estuviera vendiendo un producto. No presumió. No intentó impresionarme. Me miraba cuando hablaba, asentía despacio, y cuando yo dudaba, esperaba. En un mundo lleno de hombres que compiten incluso cuando nadie les ha pedido que lo hagan, esa calma parecía madurez. En las primeras citas, nunca preguntó por dinero. No le interesaba cuánto ganaba. No hizo comentarios sobre mi ropa ni sobre mi edad. No me dijo que, para mi edad, estaba muy bien. Cuando vino a mi casa por primera vez, y esto ahora me da escalofríos, no elogió nada en exceso. No dijo que fuera grande, ni bonita, ni que valiera una fortuna. Solo miró alrededor, tocó la pared del pasillo, como quien toca algo antiguo, y dijo: «Es acogedora, se siente que tiene historia. Eso me gustó, mucho, porque yo tengo historia. Y no es bonita, y no siempre está bien contada. Así que cuando alguien no intenta embellecerla ni usarla, me relajo. Me permití pensar que quizá, por una vez, no tendría que justificarme. Las primeras semanas fueron fáciles, demasiado fáciles. Mensajes sin juegos, citas sin tensión rara, silencios cómodos. Yo, que siempre voy con el freno de mano puesto, bajé la guardia un poco. No del todo, nunca del todo, pero lo suficiente como para pensar, igual esta vez no tengo que estar alerta. Igual esta vez no hay trampa. Igual esta vez no soy ingenua por confiar. Ahora, mirando atrás, veo las señales pequeñas. No las rojas, las beige. Esas que no te hacen huir, pero tampoco te dan paz. Comentarios sueltos, preguntas envueltas en interés, observaciones que parecían casuales. Pero en ese momento yo estaba cansada. Cansada de analizar. Cansada de anticipar decepciones. Cansada de ir a citas preparada para defenderme. Quería creer. No porque fuera débil, sino porque estaba harta de vivir a la defensiva. Así que cuando pensé, esta vez es diferente, no lo dije en voz alta. Lo pensé como se piensan las cosas peligrosas. En silencio, con cuidado, con una esperanza que da miedo reconocer. Y ahí empezó todo. No fue una gran caída. Y creo que por eso tardé tanto en entenderla. La segunda cita fue idea suya. Dijo que conocía un sitio especial, una taberna pequeña cerca de Ruzafa, de esas que presumen de ser auténticas y terminan sirviendo croquetas congeladas a precio gourmet. Aún así, me ilusioné, no por el lugar, sino por el gesto, porque parecía haber pensado en mí. Llegué 10 minutos antes. Costumbre vieja. Me senté en una mesa alta, pedí una cerveza y miré el móvil sin mirar nada en realidad. Pasaron 5 minutos, luego 10. A los 15 me escribió: «Llego tarde, perdón, se ha alargado una cosa». No explicó qué cosa. No preguntó si me molestaba. Solo lo dio por hecho. Cuando llegó, no traía prisa en la cara, ni culpa. Me besó en la mejilla como si nada, se sentó, pidió vino y empezó a hablar. De su día.
de su jefe, de un compañero imbécil. Yo asentía, todavía intentando ajustar mi cuerpo a la pequeña incomodidad que se me había instalado en el pecho. ¿Todo bien?, me preguntó al fin, como si notara algo. Sí, claro. Mentí, como hacemos siempre. Pensé que no venías. Sonrió, no con maldad, con ligereza. Exageras un poco, ¿no? Solo han sido 20 minutos. 20 minutos. Dicho así, suena ridículo. Y en ese momento me sentí ridícula por haberlo sentido. La conversación siguió, pero algo se había descolocado. Cada vez que intentaba contarle algo, lo interrumpía sin darse cuenta. No por desinterés, o eso quise creer, sino porque siempre tenía una anécdota mejor, más larga, más importante. Yo hablaba, él completaba mis frases. Yo hacía una pausa, él la llenaba. Hubo un momento concreto, tonto, inofensivo, o eso diría cualquiera desde fuera. Le conté que había pasado años reconstruyendo mi vida, que me costaba confiar, que iba despacio. Lo dije sin drama, casi con humor. Él dio un sorbo al vino y respondió: Bueno, tampoco eres tan complicada. A veces las cosas no son tan profundas como las hacéis, plural, genérico, todas iguales. No me dolió como un golpe. Fue más bien como una aguja, pequeña, precisa. Se me clavó en algún sitio entre el estómago y la garganta, y ahí se quedó. Después, pidió otra botella sin preguntarme. Habló con el camarero como si yo no estuviera. Cuando llegó la cuenta, la miró, sacó la tarjeta y dijo: La próxima invitas tú, ¿vale? Que luego dicen que soy anticuado. Se rió. Yo también, porque no sabía qué otra cosa hacer. Al salir, caminamos un poco. Me habló de un viaje que quería hacer, de planes, de cosas que sonaban a futuro, pero no me incluían del todo. Yo era una espectadora amable, sentada en el borde de una historia que no terminaba de escribirse conmigo. Antes de despedirnos, me besó. Fue correcto, sin torpeza, sin emoción. Me lo he pasado bien, dijo. Yo asentí otra vez. Esa noche, ya en casa, me quité los zapatos y me quedé de pie en el pasillo, con el abrigo aún puesto. No estaba triste, no estaba enfadada. Estaba confundida, como si hubiera visto algo borroso y mi cerebro se negara a enfocarlo. Pensé, solo ha sido una cita rara. Pensé, nadie es perfecto. Pensé, no puedes juzgar a alguien por un comentario. Pero también pensé algo más. Algo que no quise escribir en ese momento. Me sentí pequeña. No humillada. No anulada. Pequeña. Y esa sensación, la conozco bien, nunca aparece sin motivo. Aún así, cuando me escribió al día siguiente como si nada, cuando propuso vernos otra vez, dije que sí. Porque una parte de mí todavía quería creer que había sido solo un mal día. Que yo estaba sensible, que estaba exagerando. Y porque en el fondo aún no había aprendido a irme a la primera grieta. Todavía no. La tercera cita fue buena. Y eso fue lo peligroso. Fue él quien insistió esta vez. Mensajes constantes, emojis moderados, ese tono justo entre interés y calma que te hace pensar que no estás persiguiendo a nadie, que esto es mutuo. Quedamos un jueves por la noche, después del trabajo. Dijo que tenía una sorpresa. La sorpresa era sencilla. Una exposición pequeña en el IBAM, nada pretencioso, nada que gritara «¡Mira qué culto soy!». Me gustó ese detalle. Caminamos despacio, comentando las obras, y por primera vez sentí que hablábamos juntos, no uno encima del otro. Me preguntó cosas de verdad. No para responderlas él después, sino para escuchar. Yo me relajé, otra vez. Después fuimos a cenar. Un sitio tranquilo, luces bajas, mesas pequeñas. Me miraba a los ojos cuando hablaba. Me tocó la mano al cruzar la calle. Me dijo: «Contigo es fácil estar». Y algo dentro de mí, que llevaba semanas tenso, aflojó. Pero las humillaciones no siempre llegan gritando. A veces llegan disfrazadas de cuidado. ¿Siempre eres tan intensa con el trabajo?, me preguntó mientras cenábamos. Te noto como muy metida en todo. Es que me importa, respondí. Me costó llegar donde estoy.
Asintió, pero su sonrisa cambió un poco. Ya, solo digo que deberías aprender a relajarte más. A veces parece que estás siempre a la defensiva. No lo dijo como un reproche, lo dijo como un diagnóstico. Como si me estuviera explicando algo sobre mí que yo no sabía. Me quedé callada un segundo de más. Bueno, cada uno es como es, dije al final. Claro, respondió. Pero ya verás, conmigo te irás soltando. Conmigo. Como si fuera un proceso que él dirigía. Más tarde, cuando pedí agua en lugar de vino, bromeó. ¿Ves? Esto es lo que digo, siempre controlándolo todo. ¿Se rió? Yo también. Otra vez. Porque era más fácil reír que explicar que no todo control es miedo, que a veces es supervivencia. La noche siguió bien. Demasiado bien. Me acompañó a casa, subió un rato, hablamos en el sofá, con las luces apagadas. Me besó despacio, con paciencia. No intentó ir más allá. Eso, curiosamente, me ganó aún más. Antes de irse, me miró serio y dijo: «Me gusta que seas diferente, no como las otras». Ahí estaba, el elogio envenenado. No pregunté diferente a quién. No quise saberlo. Cuando cerré la puerta, apoyé la espalda y respiré hondo. Sentía esa mezcla rara de ilusión y alerta, como cuando algo te gusta, pero no terminas de confiar en la estabilidad del suelo. Los días siguientes fueron un sube y baja. A veces era atento, presente, casi dulce. Otras desaparecía durante horas, incluso días, y volvía como si nada, con un «He estado liado, ya sabes». Si yo tardaba en responder, lo notaba. «¿Todo bien?», me escribía. «Te noto distante». Si era él quien desaparecía, y yo preguntaba, la respuesta era otra. «No pasa nada, no te montes películas». Películas. Siempre películas. Empecé a medir mis mensajes, a releerlos antes de enviarlos, a preguntarme si estaba siendo demasiado interesada, demasiado sensible, demasiado yo. Y lo peor es que, cuando estábamos juntos, cuando me miraba con esa calma calculada, cuando me decía que conmigo podía ser el mismo, yo pensaba, quizá el problema soy yo, quizá tengo que aprender a querer mejor. Ese pensamiento, el de dudar de tu propio instinto, es una semilla peligrosa, porque no crece de golpe, se instala despacio, y cuando te das cuenta, ya está ocupando demasiado espacio. Aún así, cuando me propuso una cita especial para el sábado, acepté sin dudar. Porque en ese momento todavía estaba convencida de que lo bonito compensaba lo incómodo. Todavía no sabía que lo incómodo siempre pasa factura. El sábado empezó bien, y eso es lo que más rabia me da ahora. Me arreglé sin nervios, sin esa ansiedad previa que ya empezaba a reconocer. Me puse un vestido sencillo, negro, nada llamativo, algo que me hiciera sentir yo. Él me había dicho que tenía un plan especial, pero sin dar detalles. Confianza, pensé, normalidad. Quedamos en una plaza cerca del centro. Había gente, terrazas llenas, risas, ese ruido constante de la ciudad que hace que no te sientas sola aunque vayas sola. Llegó puntual. Me besó. Me dijo que estaba guapa. Todo correcto. Todo tranquilo. «Vamos a tomar algo primero», dijo. «Luego te llevo a un sitio que te va a encantar». Entramos en un bar bastante concurrido. Música alta, mesas compartidas. Saludó a varias personas por el camino. Amigos suyos, al parecer. Yo sonreí, asentí, me presenté. Noté algo raro. Él no decía quién era yo, solo mi nombre, nada más. «Ella es Marta», decía. «No una amiga. No estoy saliendo con ella. Solo Marta». Me sentí indefinida, como un objeto colocado ahí temporalmente. Pedimos bebidas. Yo estaba de pie, apoyada en la barra, escuchando conversaciones que no me incluían del todo. Él hablaba con una chica que parecía conocer bien. Se reían, se tocaban el brazo al hablar. Yo miraba mi vaso como si escondiera algo interesante en el fondo. Intenté no exagerar. «No seas celosa», me dije, «no seas intensa». En un momento dado, me acerqué un poco más a él. Apoyé la mano en su espalda. Fue un gesto pequeño, casi automático. Él se tensó. Se giró y, sin bajar la voz, dijo:
Tranquila, no hace falta marcar territorio. Se rió. Sus amigos se rieron. La chica también. Yo me quedé quieta. Literalmente quieta. Sentí como la sangre me subía a la cara, como el ruido del bar se apagaba durante un segundo demasiado largo. «Perdón», dije casi en un susurro, sin saber exactamente de qué me estaba disculpando. «No pasa nada», respondió. «Es broma. Pero relájate un poco, ¿sí? Relájate». Otra vez esa palabra, siempre dirigida solo a mí. Quise irme, en serio. Quise coger el bolso y salir sin explicar nada. Pero algo, orgullo, vergüenza, parálisis, me dejó allí, sonriendo como una idiota, fingiendo que no acababan de ridiculizarme delante de desconocidos. Después de un rato dijo: «Voy al baño, ahora vuelvo». No volvió. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. Lo vi al fondo del bar, hablando con la misma chica. Se inclinaron para escucharse. Ella le dijo algo al oído. Él sonrió de esa forma que no me había dedicado a mí en toda la noche. Me acerqué. «Oye», dije, «¿nos vamos?» Me miró como si lo hubiera interrumpido en algo importante. «Uf, ahora no», respondió. «Quédate si quieres. Yo igual me quedo un rato más». «¿Cómo?», pregunté sin entender. «Bueno, es que han surgido otros planes», dijo encogiéndose de hombros. «Pensaba que lo pillarías». No alzó la voz. No fue cruel de forma explícita. Fue peor. Fue indiferente. «Dijiste que tenías algo preparado», le recordé. Suspiró. Exageradamente. «No te lo tomes así. De verdad, a veces haces las cosas más grandes de lo que son». Ahí fue cuando sentí la humillación completa. No solo por quedarme plantada en un bar lleno de gente, no solo por verlo elegir otra cosa delante de mí, sino por la manera en la que convirtió mi desconcierto en un defecto mío. Me fui sola. Caminé varias calles sin saber muy bien hacia dónde. La ciudad seguía viva, llena, ajena. Yo sentía que algo dentro se me había roto, no de golpe, sino como se rompen las cosas que ya estaban agrietadas. Esa noche no lloré. Eso vino después. Esa noche me miré en el espejo y pensé, con una claridad que daba miedo: si esto no es una señal, ¿qué más necesito? Y aún así, cuando me escribió 2 días después, como si nada, yo todavía no estaba preparada para lo que vendría. Porque lo peor no había sido el abandono. Había sido hacerme sentir culpable por notarlo. Me escribió un martes por la tarde, sin preámbulos, sin disculpas. «Oye, ¿todo bien? Te noté rara el otro día». El otro día, como si hubiera sido un malentendido menor, como si no me hubiera dejado plantada delante de gente que no conocía. Tardé en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía demasiado bien lo que quería decir y me daba miedo decirlo. Al final escribí algo corto, correcto. No me sentí bien. Creo que fue bastante claro. Los 3 puntitos aparecieron enseguida. Luego desaparecieron. Luego volvieron. «Madre mía, ¿de verdad que exageras?» Ahí empezó todo. Quedamos para hablar tranquilamente. Su expresión favorita cuando quería recolocar la realidad a su favor. Nos vimos en una cafetería luminosa, de esas con mesas de madera clara y plantas que intentan hacerte creer que todo es sano, incluso las conversaciones incómodas. Llegó sonriente. Me dio 2 besos. Se sentó como si nada hubiera pasado. «No entiendo por qué estás así», dijo. «Yo pensé que éramos adultos. Adultos. Otra palabra bonita usada como arma». Le expliqué con calma, sin reproches, sin dramatizar. Le hablé de cómo me habló en el bar, de cómo me hizo sentir, de cómo se fue sin avisar. Intenté no sonar emocional. Me di cada palabra como si estuviera declarando ante un juez invisible. Él me escuchó con los brazos cruzados, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante y dijo: «Mira, voy a ser sincero contigo. Nunca es buena señal cuando alguien dice eso». «Tú tienes una sensibilidad especial», continuó. «Y no lo digo como algo malo, ¿eh? Pero a veces interpretas las cosas desde ahí. Yo no hice nada raro». «¿Me dejaste sola?», respondí. «Y te reíste de mí delante de tus amigos». Negó con la cabeza. «No fue así. De verdad. Nadie se rió de ti. Fue una broma.
Si no sabes encajar bromas, ese ya no es mi problema. Sentí ese vértigo conocido, esa sensación de estar a punto de perder el equilibrio interno. Yo no estaba marcando territorio, dije. Solo te toqué la espalda. Exacto, respondió. Tú no lo ves, pero desde fuera se notaba otra cosa, y no quería que pareciera incómodo. ¿Para quién? Pregunté. Para todos, dijo encogiéndose de hombros. Todos menos yo. Después vino lo peor, lo que más tarda en borrarse. Además, añadió, te fuiste sin decir nada. Eso fue bastante inmaduro. Me quedé mirándolo, literalmente mirándolo, como si de repente hablara otro idioma. Te dije que nos fuéramos, respondí. Tú dijiste que tenías otros planes. Sonrió, con paciencia, como se le sonríe a alguien que insiste en un recuerdo falso. Yo no dije eso. Dije que igual me quedaba un rato más. No es lo mismo. Ahí entendí la mecánica. No estaba discutiendo conmigo. Estaba reescribiendo los hechos, puliéndolos, quitándoles filo hasta que mi malestar pareciera un capricho. Creo que tienes miedo al rechazo, continuó. Y cuando lo sientes, atacas. Te cierras. Lo he visto antes. Antes, con otras. Siempre el mismo patrón, supongo. Empecé a dudar de mí misma, no de él, de mí, de mi memoria, de mis reacciones. De si quizá, solo quizá, había malinterpretado todo porque venía tocada de historias pasadas. Eso es lo más peligroso del gaslighting. No te gritan, no te insultan, te hablan despacio, con lógica aparente, hasta que empiezas a pedir perdón por cosas que no hiciste. No quería hacerte sentir mal, dijo al final. Pero tienes que trabajar esas inseguridades. Ahí estaba la mentira principal. Hacerme creer que el problema era algo interno mío, no una falta de respeto externa. Me fui de esa cafetería con un nudo en el pecho. No lloré. No discutí más. Caminé durante una hora, con el móvil apagado, intentando ordenar pensamientos que se me escapaban como agua entre los dedos. Esa noche escribí en una nota del móvil todo lo que había pasado, tal cual, sin interpretaciones, solo hechos, palabras dichas, gestos, tiempos. Lo hice porque algo dentro de mí sabía que si no lo dejaba por escrito, al día siguiente podría volver a dudar. Y aún así, cuando me escribió al día siguiente con un «Oye, no me gusta que estemos así. Yo quiero estar bien contigo». Una parte de mí, la más cansada, la que solo quería que dejara de doler, pensó en responder que sí, en pasar página, en darle otra oportunidad. No lo hice, pero tampoco me fui. Y ese fue el error que me llevó al punto de quiebre. No fue una explosión, fue una implosión lenta, silenciosa, casi educada. Después de aquella conversación rara, densa, llena de medias verdades y frases que parecían razonables, pero me dejaban vacía, estuvimos unos días sin vernos. Él escribía mensajes amables, neutros, como si caminara sobre cristales que solo yo veía. Yo respondía lo justo. Me decía a mí misma que estaba poniendo distancia, pero en realidad estaba esperando algo. Una disculpa clara, un gesto, una prueba de que no estaba loca. Entonces me propuso vernos para hacerlo bien esta vez. Ese fue el anzuelo. Quedamos para cenar en un restaurante pequeño cerca del mar. Uno de esos sitios tranquilos donde la gente habla bajo y el tiempo parece ir más despacio. Llegué con el estómago cerrado, no de nervios, sino de intuición. Esa que ya no grita, solo observa. Él llegó sonriente, demasiado relajado. «Te veo mejor», dijo, antes incluso de sentarse. Más calmada. No preguntó cómo estaba, lo afirmó, como si mi estado emocional fuera algo que él evaluaba desde fuera. Cenamos. La conversación fue correcta, casi agradable. Me habló de un viaje que estaba planeando, de trabajo, de planes. Yo escuchaba, pero algo en mí ya no se movía hacia él. Estaba retirada. En un momento, respiré hondo y dije, «Necesito preguntarte algo». Me miró con una sonrisa paciente, esa que ya conocía. «Dime, ¿estás saliendo con alguien más?» No levanté la voz, no lo acusé, solo pregunté. Se quedó quieto un segundo, lo justo, el tiempo exacto en el que se decide si mentir o no. «No», respondió. «¿Por qué?» «Porque en el bar...» empecé.
Y porque a veces desapareces. Y porque necesito claridad. Suspiró, largo, como cansado de algo que, según él, no debería existir. Te lo dije, dijo. Tiendes a imaginar cosas cuando te sientes insegura. Ahí estaba otra vez. La inseguridad. Siempre la mía. Nunca sus actos. No estoy imaginando, respondí. Estoy preguntando. Me miró fijamente, y por primera vez dejó caer la máscara un poco. Vale, dijo. Si quieres saberlo todo, sí, hay alguien más. Pero no es serio, no tiene nada que ver contigo. Sentí el golpe, seco, directo. Pero aún así, me obligué a seguir. ¿Desde cuándo? No sé, respondió. Un tiempo. ¿Mientras me decías que querías estar bien conmigo? No dramatices, dijo. No te debía exclusividad. Nunca lo hablamos. Tenía razón en lo literal, pero no en lo humano. Entonces, pregunté, ¿por qué me decías que era diferente? ¿Por qué me mirabas como si...? Me interrumpió. Porque contigo me siento cómodo, dijo. Pero eso no significa que tenga que limitarme. A veces mezclas las cosas. Ahí fue cuando algo se rompió de verdad. No lloré. No levanté la voz. No hice una escena. Solo sentí esa claridad fría que llega cuando ya no queda nada que salvar. Entiendo, dije, pagó la cuenta. Caminamos juntos unos metros en silencio. El mar estaba oscuro, quieto. Todo parecía normal desde fuera. Antes de despedirse, me abrazó, como si nada. No quiero perderte, dijo. Pero tienes que confiar más, en alguien que me ocultó, que me hizo dudar, que me dijo verdades a medias y luego me culpó por sentirlas. Esa noche llegué a casa y me senté en el suelo del baño. No porque estuviera destrozada, sino porque ya no podía sostenerme en la versión de mí que había aceptado todo aquello. No fue la traición lo que más dolió. Fue entender que había intentado convencerme de que ese trato era lo máximo a lo que podía aspirar. Y ahí, en ese suelo frío, supe algo con una certeza brutal. Ese tipo de dolor no se repite por amor. Se repite por no irse a tiempo. El colapso todavía no había llegado, pero ya estaba en camino. No fue inmediato. El colapso no llegó con lágrimas teatrales ni mensajes desesperados. Llegó como llegan las cosas que se han ido acumulando demasiado tiempo, con cansancio. Los primeros días después de aquella cena funcioné en automático. Me levantaba, trabajaba, respondía a correos, hacía la compra, ponía lavadoras. Todo lo cotidiano seguía en su sitio, como si nada hubiera pasado. Pero yo estaba hueca. Como si alguien hubiera apagado una luz interna y nadie más lo hubiera notado. No le escribí. Él tampoco insistió demasiado. Un par de mensajes sueltos, un ¿cómo estás?, que no preguntaba nada, un avísame cuando te apetezca vernos, que me dejaba toda la responsabilidad emocional encima. Yo respondía con monosílabos, no por estrategia, por falta de energía. Y entonces empezó el ruido interno. Me despertaba a las 4 de la mañana con escenas repetidas en la cabeza. El bar, su risa, la palabra exageras, el abrazo final junto al mar. Me preguntaba en qué momento exacto había empezado a minimizarme. ¿Qué frase había marcado el punto de no retorno? La vergüenza apareció después. No la vergüenza hacia él, la vergüenza hacia mí, por haberme quedado, por haber dudado de mi percepción, por haber intentado explicarme mejor a alguien que no quería entender. Empecé a evitar a mis amigas. No quería contar la historia en voz alta porque sabía que al hacerlo sonaría peor de lo que yo había querido admitir. Y no estaba preparada para escuchar el inevitable. Tía, ahí no era. El cuerpo también empezó a hablar. Dolor en la mandíbula de apretar los dientes. Nudos en el estómago antes de dormir. Una tristeza densa que no se iba ni siquiera cuando me distraía. Una noche, volviendo a casa, me vi reflejada en el escaparate de una tienda cerrada. Me detuve. Me miré de verdad. Tenía los hombros caídos, la mirada apagada. Parecía alguien que pide permiso incluso para ocupar espacio. Y ahí me enfadé. No con él, conmigo. Me senté en el sofá y lloré. Pero no fue un llanto limpio. Fue feo, con rabia.
con frases que salían en voz alta sin orden. No estaba loca. No pedía demasiado. No era tan difícil tratarme bien. Lloré por la ilusión que había defendido sola, por la versión de mí que creyó que tenía que adaptarse para no ser abandonada. Por todas las veces que me dije no es para tanto, cuando sí lo era. Ese fue el colapso real. Aceptar que me había traicionado un poco a mí misma para no perder a alguien que nunca estuvo del todo. Al día siguiente no me sentí mejor, pero algo había cambiado. El dolor ya no era confuso, tenía forma, tenía nombre. Y cuando el dolor se vuelve claro, deja de paralizar. Empieza a señalar. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero por primera vez dejé de preguntarme qué podría haber hecho yo distinto para que él se quedara. Empecé a preguntarme por qué había permitido tan poco. La claridad no llegó como una revelación brillante. Llegó despacio, casi aburrida, como llegan las verdades que ya no duelen tanto porque empiezan a ordenarse. Empecé a ver patrones. Y no solo en él. Vi cómo, desde la primera cita, yo había estado justificando pequeños gestos. Cómo cada vez que algo me incomodaba, buscaba una explicación alternativa que no implicara irme. Cómo confundí calma con interés y distancia con madurez. Cómo acepté migajas emocionales porque venían envueltas en palabras bonitas. Pero también vi algo más incómodo todavía. Yo no era nueva en ese rol. No con él exactamente, pero sí con hombres parecidos. Hombres que no gritaban, no insultaban, no parecían malos. Hombres que simplemente no estaban disponibles, pero se quedaban lo justo para no perderte del todo. Hombres que, cuando te dolías, te explicaban por qué ese dolor era tu responsabilidad. Me di cuenta de que siempre había intentado ser fácil, comprensiva, flexible, la que no pide demasiado, la que entiende los ritmos ajenos, la que se adapta. Y en ese intento constante por no ser complicada, había aprendido a traicionarme en silencio. Empecé a releer la nota que escribí después de la cafetería. Hechos, fechas, palabras literales, sin interpretación, sin emociones añadidas, solo realidad. Ahí estaba todo. No eran malentendidos, no eran exageraciones, no eran inseguridades mías proyectadas. Era una falta constante de cuidado, de presencia real, de coherencia. También entendí algo importante. Él no había cambiado. Había sido así desde el principio. Yo fui la que cambió de lugar, moviendo mis límites poco a poco para que encajaran con su comodidad. Eso dolió más que cualquier cita fallida. Empecé a preguntarme cosas distintas. No por qué me hizo esto, sino por qué me quedé cuando empezó. ¿Qué parte de mí se activaba cuando alguien me daba atención intermitente? ¿Qué miedo estaba intentando calmar, aceptando menos? No me juzgué. Eso fue nuevo. No me llamé tonta ni ingenua. Me hablé con una honestidad tranquila, casi adulta. Entendí que no me enamoré de él. Me enamoré de la versión de mí que se sentía elegida cuando él aparecía. Y eso es una trampa muy común. Esa reflexión no me hizo sentir poderosa todavía. Me hizo sentir responsable. Y esa responsabilidad, lejos de aplastarme, empezó a devolverme el control. Porque si yo había permitido ciertas cosas, también podía dejar de hacerlo. No sabía aún cómo sería la siguiente cita, ni si volvería a tener ganas de conocer a alguien pronto. Pero sí sabía algo con una seguridad nueva. La próxima vez que sintiera que tenía que explicarme demasiado para que alguien no se fuera, no iba a insistir. Iba a irme yo. No fue una gran escena. No hubo discurso, ni cierre cinematográfico, ni mensajes largos a las 3 de la mañana. Fue un martes cualquiera. Me escribió después de casi 2 semanas de silencio, como si nada se hubiera roto. Oye, he pensado en ti. ¿Te apetece que nos veamos? Leí el mensaje varias veces, no porque dudara, sino porque algo dentro de mí ya no reaccionaba igual. No sentí ese pequeño subidón de validación. No sentí ansiedad. Solo una calma extraña, nueva. Antes, habría respondido rápido, con cuidado, buscando el tono exacto que no pareciera ni distante ni disponible del todo. Esta vez, dejé el móvil boca abajo y seguí con lo que estaba haciendo. Horas después contesté. No, creo que no quiero seguir quedando. Directo, sin adornos. Los 3 puntitos aparecieron enseguida.
¿Perdón? No con curiosidad, con incredulidad. No lo digo enfadada, añadí. Simplemente no me siento bien en esto. Silencio. Luego, me sorprende. Pensaba que lo nuestro iba bien. Sonreí. No con ironía, con claridad. A mí no me iba bien. Tardó unos minutos en responder. Creo que estás reaccionando desde la herida, no desde la realidad. Ahí estaba. El viejo intento de recolocar las cosas, de explicarme a mí misma. Por primera vez, no entré. Puede ser, escribí. Aún así, esta es mi decisión. No añadí nada más. No expliqué. No justifiqué. No defendí mi postura como si estuviera en un juicio. No volvió a escribir ese día. Al día siguiente, sí. Es una pena. Contigo me sentía cómodo. Antes, esa frase me habría hecho dudar. Me habría activado el miedo a perder algo especial. Esta vez solo pensé. Claro, la comodidad siempre había sido su prioridad, no la mía. No respondí. Y ahí pasó algo pequeño pero enorme. Me di cuenta de que no necesitaba que entendiera, solo necesitaba respetarme yo. Ese fue el momento exacto en el que recuperé la dignidad. No porque ganara una discusión, sino porque dejé de participar en una dinámica que me encogía. Esa noche dormí del tirón, sin vueltas, sin escenas mentales, sin revisar mensajes antiguos buscando pistas. Al día siguiente me levanté ligera, no feliz, pero entera. Y por primera vez en mucho tiempo supe que había elegido bien. Aunque doliera un poco. Porque la paz, cuando llega, no siempre viene acompañada de euforia. A veces viene en forma de silencio que ya no asusta. Durante unos días no pasó nada. Y eso, curiosamente, fue lo más revelador. No hubo mensajes inesperados. No hubo explicaciones tardías. No hubo ese regreso dramático que antes habría interpretado como una señal. La ausencia fue limpia, definitiva. Y en ese espacio vacío, que otras veces habría llenado con ansiedad, empecé a escucharme de verdad, no para analizar qué había hecho mal, sino para decidir qué quería hacer a partir de ahora. La primera decisión fue pequeña, pero simbólica. Dejé de usar aplicaciones de citas. No con rabia, sin borrarlas compulsivamente, simplemente cerré sesión, como quien guarda algo en un cajón porque ya no lo necesita. La segunda fue más difícil. Dejé de hablar de él incluso en mi cabeza. Cada vez que aparecía como pensamiento, no lo seguía. No me preguntaba qué estaría haciendo ni con quién. Me repetía algo sencillo. Esto ya no es mi historia. Empecé a ocuparme de mí sin convertirlo en un proyecto de mejora. Nada de volver más fuerte, ni convertirme en mi mejor versión. Solo volví a lo básico. Dormir mejor, comer sin prisas, caminar por la ciudad sin música, escuchando el ruido real. Quedé con amigas sin contar la historia otra vez. Fuimos al cine, a cenar, a hablar de cosas que no dolían. Y me di cuenta de algo que me dio vértigo. Podía estar bien sin tener a nadie en el horizonte. Esa fue la decisión de fondo. No huir de los hombres. No prometerme que nunca más confiaría, sino dejar de buscar desde la carencia. Decidí que, si volvía a salir con alguien, sería desde la calma. Desde un lugar donde no tuviera que demostrar que valgo, ni convencer a nadie de quedarse. Donde no me explicara 10 veces para no ser malinterpretada una sola vez. También decidí algo más incómodo. Si una cita me hacía sentir pequeña, incómoda o confundida, no iba a esperar a que se convirtiera en una gran herida para validarlo. Iba a creerme antes. No sabía si eso significaba quedarme sola una temporada larga. No sabía si iba a cambiar de ciudad, de rutinas o de expectativas. Pero sí sabía una cosa con una certeza nueva y firme. Prefiero la soledad tranquila a la compañía que me descoloca. Esa no fue una decisión triste. Fue una decisión adulta. Y por primera vez sentí que no estaba renunciando a nada importante. Estaba eligiéndome. Si has llegado hasta aquí, probablemente no lo haces por curiosidad literaria. Lo haces porque algo de esto te suena. Porque has estado en una mesa parecida, frente a una persona que te hacía dudar de cosas que antes tenías claras. Porque alguna vez has vuelto a casa preguntándote si estabas exagerando, si eras demasiado sensible, si quizá pedías más de lo razonable. No lo estabas, no lo eres, y no pedías demasiado. Eso es lo primero que aprendí, aunque tardé más de lo que me gustaría admitir.
Aprendí que la humillación emocional no siempre es evidente. No siempre viene con gritos o insultos. A veces, viene en forma de bromas delante de otros, de silencios estratégicos, de frases aparentemente maduras que te colocan a ti como el problema, de miradas que se apagan cuando te expresas y se encienden cuando te callas. Aprendí que cuando alguien te confunde de forma constante, no es porque sea complejo, es porque no está siendo claro. Y la falta de claridad también es una elección. Aprendí que el gaslighting no te hace sentir pequeña de golpe. Te va encogiendo poco a poco, hasta que un día te descubres explicándote por cosas básicas como querer respeto, coherencia o presencia. Aprendí que nadie que esté realmente interesado en ti te hace sentir que tienes que competir, adaptarte o rebajar tu percepción para quedarte. Y sobre todo, aprendí algo que me cambió la forma de relacionarme conmigo misma. Si una conexión te cuesta más paz que alegría, no es una conexión, es una advertencia. A otras mujeres que estén leyendo esto, a la que está dudando ahora mismo, a la que se está diciendo igual es cosa mía, a la que está esperando que él cambie, solo puedo decirle lo que ahora tengo claro. No esperes a que te rompan del todo para irte. No necesitas pruebas extremas para validar tu incomodidad. No tienes que convencer a nadie de que te trate bien. El interés sano no te descoloca. El cariño real no te confunde. El respeto no se negocia ni se explica. Hoy no tengo una historia de amor que contar. No hay final romántico ni promesas futuras. Pero tengo algo mucho más sólido. Una relación conmigo en la que ya no me abandono para que alguien se quede. Y créeme, después de todo lo vivido, eso es más que suficiente.